Eh, dice select the window screen. Entonces elijo Pero screen. Okay. no es muy amigable. Y ahora permitir. Ok. Y ahora la pantalla completa con la presentación. Okay. Ahí está presentando en la pantalla. Perfecto. Está en modo diapositiva, si no, no presentación, por si Sí, acaso. sí. ¿Están todos por ahí ya o no? Sí, profe. Sí, profe. Vale. ¿Están todos? Sí, profe. Ya. Ok, voy a terminar entonces rápidamente con esto que estaba haciendo aquí. Decía que estábamos en que uno de los aspectos para mejorar la competitividad o la productividad, mejor dicho, de la producción del hidrógeno, ya estábamos viendo que una forma de mejorar la productividad es producir más. Otra es reducir el costo de producción, que significa reducir el costo de la electricidad y el costo del electrolizador, fundamentalmente. Pero había otra forma que era de tener una mayor diversidad de productos. O sea, si yo soy capaz de producir más de un producto, o sea, hidrógeno y otra cosa, entonces estoy produciendo más bienes, ¿no es cierto? Más o menos con los mismos costos, la misma estructura, digamos. Y aquí entonces se me ocurre que si uno toma el oxígeno ese que se produce concomitantemente con el hidrógeno y vale a 16 de los 18 que tiene el agua, 16 son oxígeno, con ese oxígeno yo podría fabricar de alguna manera, usando el electrolizador, el mismo electrolizador podría producir, por ejemplo, óxido. Y resulta ser que el peróxido pesa 16 por 2, 32 y 2, 34. Pesa 34. ¿Va? ¿Qué pasa con este que no quiere ahora? Solo aquí. Es que tengo que mostrar la... Ahí. Ahí. Entonces, el peróxido pesa 34, ¿no es cierto? 16 por 2, 32 y 2, 34. 34. Resulta ser que ah, con, con un oxígeno, yo produzco, le agrego agua, ¿no es cierto? Y obtengo 34. O sea, con 16 de oxígeno, que son los que estaba botando, ¿no es cierto? Yo sería capaz de producir 34 de peróxido. Eso significa que con un oxígeno, o sea, si yo produzco un oxígeno nomás, produciría 8, 17 de peróxido. Con dos produzco 34. Cada vez que produzco uno de hidrógeno, entonces produzco 17 de peróxido. ¿Qué significa eso? Significa que si yo necesito producir, por ejemplo, 17 toneladas, necesito producir 1 tonelada diaria de hidrógeno, esta cuenta me dice que si yo soy capaz de producir una tonelada de hidrógeno, el oxígeno que se produce, yo sería capaz de producir 17 toneladas de peróxido. El peróxido es un combustible también, pues. En realidad es un propelente, si se dice, porque es una cosa bastante explosiva, digamos. Es capaz de producir movilidad, pero a nivel explosivo. Y de hecho, el peróxido se usa como propelente de cohetes que van para afuera, para la estratosfera, digamos. O también hoy día se está usando para esas máquinas, ¿han visto esas máquinas esos jetpack, esa mochila que se ponen algunos con un jet atrás y salen volando con un combustible? Bueno, el combustible que usan para el jetpack es peróxido.
Entonces, con esta electrólisis, produciendo un combustible que es el hidrógeno, pero además estaría produciendo 17 toneladas de peróxido, que es otro combustible que tiene más o menos el mismo precio del hidrógeno. No tiene la problemática del hidrógeno que tiene poca densidad volumétrica, ¿no es cierto? Y es como agua, el peróxido es un líquido, digamos, entonces perfectamente se puede transportar, no tiene el riesgo que tiene el hidrógeno, entonces es una forma muchísimo más amigable de utilizar. Y tiene un precio similar al del hidrógeno. Y con 18 de agua yo estoy obteniendo prácticamente 34 de peróxido. Entonces, eso es diversidad. Yo estaría produciendo nuevo combustible, otro combustible, con la misma tecnología electrolítica, digamos. Eso, en realidad, esta cuenta es válida solamente si tuviera un 100% de eficiencia en la producción de esta cosa. Probablemente no ser un 100%, pero pónganle que sea un 50, que sea un 30. De todas maneras, muchísimo el aporte de esta diversidad. Entonces, aquí ya van viendo cosas que se podrían hacer para avanzar en la implementación de la industrialización del hidrógeno. Avancemos entonces algo más en términos de la situación nacional, digamos, en Chile. ¿Cómo está el cuento aquí en Chile? Eh, ¿qué, qué nos está faltando? ¿Qué nos está sobrando? En fin, y vamos aquí. Decíamos entonces que el hidrógeno verde se obtiene usando energías renovables, o sea, eso significa eólico o fotovoltaico. Además, necesito agua, necesito estas dos cosas, una fuente de energía, una fuente de agua y un bicho que se llama electrolizador, esa máquina, que es la que me genera el hidrógeno que tiene que ser almacenado, que tiene que ser transportado, dispensado, etcétera, principalmente en movilidad. Ya vamos a ver qué movilidad la lleva en los camiones CAEX de la minería, en los camiones pesados de en ruta, en los trenes, los barcos, la generación de potencia, de generación de electricidad, digamos. En fin, esa es toda la cadena. Y hay muchas otras cosas más que se pueden hacer que las vamos a ver en un rato más. Pero eso es lo que la lleva en este minuto. Y entonces, la situación es tal que nuestra ventaja comparativa nos la muestra la International Energy Agency, la Agencia Internacional de Energía. En el año 2019 hizo este monito, este mapa, donde muestra que Chile es una eh, muy buena locación geográfica para la producción de hidrógeno, porque tiene una capacidad de 2086 gigawatts. Chile produce hoy día 30, no se olviden de eso. Y tiene una capacidad entonces, gracias al sol que tiene y el viento que tiene, de 2086 gigawatts fotovoltaico nomás, pero tiene otras fuentes. Eso, si lo hiciéramos eso en fotovoltaico, se necesitan 8 kilómetros cuadrados por gigawatt fotovoltaico que querramos producir. 8 kilómetros cuadrados por gigawatt. Pero en la parte sur del país tenemos viento, donde están ustedes, ¿no es cierto? Hay viento. Y el potencial es de 81 gigawatts, bastante menor, pero sustancialmente mayor que los 30 que está produciendo Chile hoy día. Que capacidad que no es que esté produciendo, es la capacidad de producción que tiene. Y necesita 15 kilómetros cuadrados por gigawatt de potencia de viento, doble casi del fotovoltaico. Y entonces, sacando las cuentas, aquí
acuerdo al CAPEX del electrolizador, se fijan que ahí está tomado en $450 nomás por, kilowatt de electrolizador. Yo la cifra que les di es de $1000 el kilowatt. Esto está súper rebajado, ese 450. Hoy día no baja ninguno de los 1000. Con una eficiencia del 74%, con el CAPEX de solar del fotovoltaico, que es entre 400 y 1000 kilowatts, eso está más o menos bien. Y para el viento estaría entre 900 y 2500. Eso es onshore. El offshore es el doble de caro. El del viento es el doble de caro que el onshore. Con una tasa de descuento del 8%, el valor del dinero, ¿no es cierto? Y entonces, con eso se obtiene para Chile un costo de $1,6 el kilo, el más bajo del mundo prácticamente. Este mapa se ha precisado en estos tiempos y ha cambiado un poco la relación. Hay otros países que tienen tan buena situación como nuestra, digamos. No somos los privativos en este tema. Pero tal vez tenemos una condición estable que es un desierto, digamos, y entonces eso nos da unas enormes ventajas. Aquí tengo el potencial de energía que tiene Chile, siendo 30 gigawatts la capacidad instalada actual. Vayan grabándose eso. La capacidad instalada, entonces, el potencial es 80 veces esta capacidad instalada. 8 por 3, 24, más o menos, 2375 gigawatts tenemos ahí abajo. Sumando esto a la solar, que constituye 2086, la eólica 81 y las cosas bastante menores del resto. La concentración solar de potencia no es menor, estimada en 152 gigawatts. La geotermia, curiosamente, es bastante baja, 4, la hidroeléctrica 10 y el bombeo hidráulico 42. Me gustaría revisar estas cifras con el tiempo porque me da mucha suspicacia que la geotérmica sea tan baja, teniendo ¿cómo se llama este país? Que tiene pura cordillera y volcanes por todas partes, varios de ellos activos, ¿no es cierto? Entonces es muy raro que el potencial sea solo de 4 gigawatts. En fin, esas son las cuentas en este minuto. Todo está concentrado en la región de Antofagasta y en la región de Magallanes, con algunas menciones honrosas aquí en el centro, digamos, pero no son gran cosa. Lo importante entonces es que nuestra capacidad de producción de hidrógeno em, asciende a 80 veces la capacidad instalada actual de 30 gigawatts. Entonces, Profesor, sí, ¿cuáles son lo que dice bombeo hidráulico el bombeo hidráulico es cuando tú, eh, con las olas? son bombeo hidráulico es cuando tú elevas agua, la pasas de un nivel a otro nivel más alto, entonces estás transformando el agua en la energía potencial. Es Ya, lo que pasa en las represas. En las represas de agua, ¿no es cierto? sí, no, ya, El, ya. a- el agua cae por gravedad y la altura es la que le confiere energía potencial. Y es esa energía potencial la que se traduce después en energía eléctrica abajo cuando baja el agua. Sí, claro, es que no entendía bien a qué se refería ahí, ya, pero qué clarísimo. Son centrales hidroeléctricas. Eh, no necesariamente. Lo que está pasando ahí es, suponte tú que en el norte, frente a Antofagasta mismo, ¿no es cierto? Antofagasta está a la orilla del mar.
pero detrás de, en la parte de atrás de la ciudad de Antofagasta están los cerros, ¿no es cierto? Sí, Imaginemos que arriba de los cerros yo hago unas piscinas y entonces pesco agua de mar y uso, por ejemplo, energía solar fotovoltaica y con eso hago andar bombas que pescan agua de mar y la tiran a las piscinas de ahí arriba. Esa agua que está almacenada en las piscinas ahora, yo la puedo tirar para abajo por una cañería y poner allá abajo una central hidráulica, sí, una, claro. una central eléctrica. ¿Se fijan? Y entonces lo que hice fue pescar el agua, la bombeé hidráulicamente, la puse arriba y de arriba la dejo caer para aprovechar esa diferencia de altura, esa energía potencial para producir electricidad. A eso se refiere el bombeo hidráulico. Básicamente. Y dice, aquí está estudiado el país, dice que hay sitios suficientes como para hacer eso a un nivel de 42 gigawatts. No es menor, ¿ah? Súper interesante eso, porque es barato, es simple, no necesita tecnologías especiales, son obras civiles, porque tendría que hacer unas piscinas. Las piscinas allá en el norte se pueden hacer con, ¿cómo se llama? Con plástico, ¿no es cierto? Las carpetas que se llaman, en la industria, por ejemplo, del salitre, usa carpetas de plástico, piscinas, digamos, que están forradas en plástico, en hojas de plástico, o sea, ¿cómo se llama? Em, ni siquiera son planchas de plástico, es una simple hoja de plástico que impide que el agua se resuma, digamos, en el desierto. Y entonces con eso evaporan ellos y después recogen los cristales de esa piscina. Entonces es barato eso. Se pueden hacer unas piscinas enormes recubiertas de plástico y, y aprovechar entonces esta energía del sol para bombear el agua a esas piscinas y de ellas después producir energía eléctrica. O sea, hacer, ¿cómo se llama? Embalses con agua de mar bombeada. Súper simple. Bien, ahí están, fíjense ustedes, están los puntitos aquí de donde se pueden ubicar esas centrales, porque aquí dice potenciales centrales de bombeo costeras. Aquí están los puntitos azules, ¿ven? Ahí hay un montón, aquí hay otros. O sea, están ubicados los puntos donde se podría hacer ese cuento. Ahí ven, súper interesante. Bueno, em, esta es la situación chilena del cuento. Por eso es tan importante para nosotros esto. Nosotros esto se ha transformado en una estrategia país, es una obligación país capitalizar esta ventaja comparativa que tenemos de este sol y este viento para producir una nueva economía aquí en Chile. Y esto es responsabilidad fundamentalmente del gobierno, pero lamentablemente las cosas en este minuto no están muy por ese lado. Pero bueno, eso es tema político, ahí no nos podemos meter mucho. Entonces, veamos ahora em, algunas reflexiones al respecto. Según Bloomberg, el costo del hidrógeno hoy día está entre 2,5 y 6,8 dólares el kilo. Es lo que yo les decía. Estas cifras ya están fuera de cacho, le digo yo, porque le- el, el, em, el costo este año ha aumentado un 50% respecto de lo del año pasado. Entonces, estos valores hay que multiplicarlos aún hoy por 1,5. Entonces, estamos hablando de 7 dólares y tanto. En fin. Pero en el 2030 se espera, la predicción de Bloomberg es que el hidrógeno va a costar $1,40 aquí en Chile. En el 2050 el costo va a ser la mitad más o menos que eso, el 80 centavos.
Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que el kilo de hidrógeno es equivalente en energía a 3,42 litros de diésel, o sea que sería conveniente grabársela, un kilo de hidrógeno tiene tanta energía como 3,42 litros de diésel. Por lo tanto, entonces nosotros podríamos hacer la simple división, ¿no? Porque como estos son por kilo, los precios son por kilo de hidrógeno, un kilo de hidrógeno es igual a 3,42 litros. Entonces, ese 1,40, si lo dividimos por 3,42, me va a quedar el precio por litro de diésel, ¿verdad? Resulta entonces que con esa conversión, el litro de diésel en el año 2030 vendría a estar en $0,4 el litro de diésel equivalente. Y al 2050 sería $23 el litro de diésel equivalente. Ojalá que fuera así, porque hoy día ya me tiene chato pagar más de 1.000 pesos por el litro, ¿no es cierto? Estamos en un dólar y tanto. Casi $1,50 ya, ¿no? Está 1.300, ¿no es cierto? O 1.200, no, 1.300 está, por lo menos aquí, Sí, pero en Santiago, 1.300 pesos el litro. Corta la broma, po. Bueno, estos serían los precios, entonces, estas serían las rebajas, lo importante que sería para nosotros este cuento. Y a esto habría que agregarle que con cero se estaría produciendo esto, con cero emisiones de CO2, que la generación del hidrógeno produce cero CO2 y el uso después del hidrógeno ese produce cero CO2 también. Y además, una estabilidad de precios gigantesca. Hoy día, el precio digamos, en estos años, el precio del gas y del petróleo han tenido fluctuaciones que son absolutamente, digamos, son una cosa así, digamos. El gas tiene 8 actores, así, así. Esa inestabilidad de precio, esa variabilidad de precio, se acaba con el hidrógeno. El hidrógeno, ¿por qué debería tener una variedad de precio que no fuese así? Si no tiene de dónde, si viene del sol. El costo del CAPEX y todo lo demás pasa a ser un costo fijo. Usted ya sabe cuánto le cuesta año a año. Por lo tanto, entonces no se espera que la variabilidad del precio del hidrógeno sea más que esto que estoy mostrando aquí, línea más gruesa. Entonces, estabilidad de precio, que el costo del hidrógeno verde viene de energía eléctrica y amortización de CAPEX, y las dos cosas son fijos, prácticamente. La energía eléctrica, si la tomamos del sol y del viento, ¿por qué habría de aumentar de precio? ¿Por qué habría de crecer? Está siempre ahí. Entonces, salvo por el crecimiento vegetativo del costo del dinero, cosas de ese tipo, pero absolutamente predecible. Suma y sigue. Chile todavía. Estrategia nacional, entonces, pasó a calidad de estrategia nacional. Eso fue muy importante, y eso que hizo Llobet, el biministro. Desgraciadamente, Llobet no alcanzó a aprovechar su ministerial, porque habiendo sido ministro de Minería y ministro de Energía, no aprovechó la circunstancia que voy a mostrar ahora. Resulta ser que esta lámina me da la impresión de que es de McKinsey, que son estos gurús económicos, ¿no es cierto? Empresas notables, de gran calidad y potencia mundial, muy creíble. Entonces, hicieron un catastro y estudio general de la situación aquí en Chile y encontraron que hay 6 aplicaciones prioritarias entre, a desarrollarse entre el 2020 y el 2025 en una primera etapa. Noten cuáles son, fíjese usted, y aquí están en estas barritas,
el mercado total potencial al 2050 en billones de dólares. Esta nomenclatura es distinta de la que veníamos usando. Estos son mil millones. Billón es 1.000 millones. O sea, viene a ser un giga, ¿no? Son gigadólares. Entonces, lo que dice McKinsey, dice que el rubro que la lleva en cuanto a la importancia del hidrógeno es precisamente el rubro transporte, esto que tengo aquí, porque 1,6 más 2 más 8 es un 80% de este total. O sea, el 80% del negocio del hidrógeno, del mercado y de la mercado potencial del hidrógeno, está en transporte. Y estos son los principales: los camiones mineros, los camiones pesados de ruta, los buses de larga autonomía. No son iguales en lo que generan, en lo que consumen, en lo que necesitan de hidrógeno, porque desde ese punto de vista, los que la llevan son los camiones pesados de ruta. O sea, si alguien quiere empezar este negocio, este es el rubro por el cual debería empezarse en términos de la cantidad de camiones, digamos, que hay para usar esto. En segundo lugar, están los camiones mineros de CAEX. En tercer lugar, están los buses de larga autonomía, pero a la mitad de los camiones mineros, lejos de los camiones pesados. Sin embargo, si eso, aún siendo eso así, estas tres aplicaciones no son idénticas, no son iguales eh, en su aplicabilidad, en su potencial de aplicación industrial. ¿Se dan cuenta por qué podría ser eso? Lo que estoy diciendo es, los camiones pesados de ruta la llevan, se van a llevar una gran caja ¿cómo se llama? Del mercado. Requieren 2 billones de dólares. Los segundos son los camiones mineros, que llevan un poco menos de consumo de hidrógeno. Y en tercer lugar, son los buses de larga autonomía. Pero a la hora de industrializar esta historia, de meter el hidrógeno en estos tres rubros, ¿cuál creen ustedes que es el rubro donde sería más factible la introducción del hidrógeno? La minería, pues. La minería. Minería. Sí, ¿verdad? Todos lo tienen claro, la minería. ¿Y por qué? ¿Qué es la minería? El sueldo de Chile. Sí, po, El, el el sueldo pan de de Chile, cada día. pero no es por eso. No es por eso que es el más fácil, es el más adecuado, es el más promisorio. Son los camiones CAEX, pero no lo son por el hecho de que tengan un alto consumo, porque el consumo es menor que el consumo de los camiones de ruta. El problema es que yo tengo que pensar en toda la cadena, po. Si voy a meter el hidrógeno en los camiones pesados de ruta, ¿dónde están los camiones de ruta? Están repartidos por todo Chile, po. Están repartidos por todo Chile, son unas jaurías ¿cómo se llama?, de camiones que andan por todos lados. Andan metidos por las ciudades, metidos en los campos, andan metidos en todas partes. O sea, en términos de normativa, de permiso, de riesgos, de que no sé qué, no sé cuánto, increíblemente difícil. Y una minera puede implementar la planta de generación al lado de la minera. Exactamente, po. Ahí al lado de su planta puede tener la generadora de hidrógeno. Los camiones no andan por las ciudades,
están metidos en la mina, en los camiones, en las rutas mineras. No hay población, no hay nada, es un desierto esa cuestión. Entonces, no hay riesgo ninguno. La permisología tiene que ser relativamente simple. No le pisan un callo a nadie esos camiones. Mm. Los buses de larga autonomía, olvídense, po. Además, ¿cuánta gente tengo que poner de acuerdo para meterlo en los camiones pesados? ¿Habrán cuántos serán las empresas de camioneros? ¿Serán unos 100? Sí, por lo Yo menos. creo, yo creo que hay más de 100. 100 empresas de camioneros. De buses de larga autonomía hay más de 50. Y eso yo lo sé, esa cifra la domino. 50 y por lo menos empresas de buses de larga autonomía. O sea, tengo que poner de acuerdo a 50 empresarios, dueños de las empresas o asociaciones, ponerlos de acuerdo para que empiecen a utilizar esta cuestión. Están metidos en las ciudades, pasan por todas zonas rurales y zonas, ¿cómo se llama?, habitables. Por lo tanto, los permisos van a ser súper complicados. Definitivamente, entonces, estos dos van quedando fuera. Pero los camiones mineros no tienen ninguna de esas problemáticas. Son pocas mineras, estamos hablando de 10, 20, ya, 20 mineras. O sea, tengo que poner de acuerdo a 20 usuarios. Tengo que tener la capacidad de motivarlos, entre motivarlos y torcerles un poquito la mano o la nariz, ¿no es cierto?, para que se transformen en un poder comprador de hidrógeno, lo cual no le habría costado nada a Llobet hacer eso. Ese es lo que le digo yo, perdió su oportunidad. Porque si era ministro de las dos cosas, ¿por qué no fue a las mineras y les dijo, oye, los convence, entre comillas, ¿no es cierto? Con un poquito de presión también. Oiga, ustedes se me transforman a, ¿cómo se llama?, a hidrógeno. Y yo les voy a hacer algunas concesiones. Hagámosela fácil, hagámosela atractiva. Pero tuvo esa posibilidad. Eso es manejo político. Y ahí es donde debió haberse introducido ese manejo político, esa estrategia, digamos. Y falló. Y ahora estamos lejos de eso. Hoy día los lineamientos de gobierno no van ni por las tapas por ahí. Entonces, bueno, son los camiones mineros los que tienen son el uso más prospectivo del hidrógeno. Y eso hay que capitalizarlo. Esto se llama capitalizar. Tengo que dar esas facilidades para que se introduzcan, se haga el retrofiteado de esos camiones y se transformen a hidrógeno. Y no costaría mucho, pues si esas cuestiones, ¿qué es lo que usan para usar con hidrógeno? Primero tengo que ponerle un estanque de hidrógeno colgado en alguna parte por aquí. Lo hemos estudiado. Los camiones están por aquí atrás del conductor. Ahí hay espacio, ¿no es cierto? Hay que poner el estanque de hidrógeno, después necesita unas válvulas, unas cañerías, ¿no es cierto? Un PLC, paremos de contar, que se usa exactamente el mismo motor de 2,6 megawatts que usan los camiones, que es un motor de combustión. Aunque fíjense que curiosísimo es el dato que estos camiones, en realidad, la movilidad última del camión es eléctrica. ¿Sabían eso ustedes? En los Komatsu. En todos los camiones mineros. ¿Por qué? Porque resulta de que fíjense que el aparato tiene una máquina de combustión interna, de motor, aquí. ¿Pero qué es lo que hace ese motor? Ese motor en realidad genera electricidad, es un generador de 2,6 megawatts. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué genera electricidad? Mover un motorcito eléctrico que hay en cada rueda. Cada rueda tiene un motor eléctrico. Entonces, la electricidad que usan esos motores eléctricos la provee el generador, y es una máquina de combustión interna, es un motor.
pero el motor no mueve como los camiones corrientes, comunes y corrientes, no mueve ¿cómo se llama? Bielas y todas esas cosas que mueven mecánicamente, sino que genera electricidad y la electricidad mueve las ruedas de los camiones. Muy interesante. Entonces, el hidrógeno podría meterse ahí para ser combustionado en la máquina de combustión interna para producir electricidad. Y si eso es válido aquí en los camiones, también es válido para poner un generador, ¿cómo se llama? Afuera. Yo puedo tener el mismo motor aquí, afuera, y generar entonces electricidad en una aplicación estacionaria. Perfectamente. De 2,6 megawatts. Un camión grande. Entonces, aquí vemos que transporte es lo que la lleva. Y sigue en la lista el amoníaco doméstico, o sea, amoníaco para consumo interno. Oye, pero si nosotros somos campeones, todavía producimos, ¿cómo se llama? Salitre, po. Y se vende todavía salitre. Entonces me van a decir que el amoníaco doméstico va a salir a un precio más barato que el salitre, que es una tierra que está botada y que lo único que hago es paliarla y ensacarla, que va a competir con el amoníaco doméstico. No, jamás. O sea, al revés, que el amoníaco doméstico vaya a competir en precio con el fertilizante comercial saliendo de la tierra gracias al salitre. No va a pasar. El tercer uso que viene es la inyección en redes de gas. Se ha hecho mucha cuestión de esto. ¿Cuánto van las redes de gas? Creo que van en 4% de inyección en la red. Es súper complicado que pasen de ese nivel. Y trae más un problema que una ventaja, porque al meter hidrógeno en la cañería de gas, resulta ser que el gas va a parar a una cocina que es el usuario final de ese gas, y entonces esa cocina tiene que estar retrofiteada para aceptar el hidrógeno. Entonces se ve como mucho cuento que tengo que hacer, modificar la máquina esta para que acepte la mezcla ahora de metano con hidrógeno. La cañería tiene que ser suficientemente robusta para que no arranque el hidrógeno para ningún lado, que no produzca el embrittlement, que se llama la fragilización del acero, efecto del hidrógeno. O sea, es una complicación gigante. Ya se está viendo ya. O sea, Gasval, porque lo está haciendo, ya tiene sus pequeñas dificultades. No han podido aumentar el porcentaje de hidrógeno en el cuento y los consumos son bajísimos. O sea, es una cuenta alegre este 0,3 en realidad. Uno que me parece muy bajo es el que le sigue, que es el uso en refinería. Es de 0,2. Bueno, en Chile es entendible que nosotros, si bien es cierto, importamos todo el petróleo, además el petróleo viene bajando, ¿no es cierto? O sea, se espera que su uso vaya disminuyendo, por un lado. Por otro lado, el hidrógeno se usa solo para refinar ese petróleo sucio que estamos importando, nada más. Eso está bajo eso. Y esto ya se está haciendo. Este consumo en realidad es un consumo que ya se está haciendo de hidrógeno gris. Porque les conté hace un rato que la ENAP, ¿no es cierto?, está fabricando hidrógeno para refinar las bencinas y los petróleos que se están usando hoy día. Por lo tanto, este consumo que tenemos aquí es el reemplazo de ese hidrógeno gris, el hidrógeno verde. Así que, en buenas cuentas, la aplicación más productiva es
transporte. Y dentro del transporte, los camiones mineros son los que la llevan. Ahí es donde hay que poner el acento. Para eso necesitamos la muñeca del gobierno, la muñeca de empresarios que entiendan el cuento, digamos, y que quieran realmente impulsar esta cosa en el mundo. Aquí estamos viendo cómo se quiere implementar estas tecnologías. Por ejemplo, tomemos la de los propios camiones. Aquí dice que esta industria iba a partir en el 2030, ¿no es cierto? Y se iba a empezar a desplegar hasta su completo despliegue en el 2040, o sea, en 10 años. Sin embargo, Llobet y sus boys, ¿no es cierto?, hicieron que esta cosa se retrotrajera hasta comienzo en el 2025 y despliegue completo hasta el 2035. O sea, ellos ya tenían como presupuestado hacer eso. Lamentablemente no alcanzó a pasar a llegar esto, digamos. O sea, yo creo que esto ya no corre para la situación de hoy día. O se necesita realmente un convencimiento y que venga el apoyo por varias partes, o sea, que el gobierno más la minería se amalgamen, digamos, en torno al hidrógeno. De otra manera, no va a pasar esto. Es la minería la que tiene la palabra. Y ahí se está produciendo un problema interesante, y es que, según se dice, los camioneros, o sea, la minería, no adopta el camión, no adopta el hidrógeno, porque está esperando que las OEMs de los camiones, como Atsu, Caterpillar, qué sé yo, sean proveedores de un camión que funciona a hidrógeno. Entonces le dice, bueno, ¿cuándo me manda un camión que funcione a hidrógeno? Pues él le dice, cuando tú me pongas una orden de compra, dice el OEM. Porque así funciona. La OEM funciona con órdenes de compra. Entonces, pero el minero no quiere dar la orden de compra porque no está seguro de si la cuestión funciona o no funciona. Por eso quiere que le ponga el camionero, se arriesgue, transforme el camión y se lo ponga. Pero el asunto no funciona de esa manera. El camionero le dice, mire, si usted me pone una orden de compra por un camión que funciona a hidrógeno, yo se lo pongo. Pero tengo la plata en la mano. Eso es que soy capaz de entregárselo. Pero el minero no está en esa. Y ahí se miran los dos. Pone la orden de compra, tráeme un camión. Y ahí no sale. Entonces, esto no va a pasar. Se necesita un intermediario ahí, se necesita alguien que vaya por entre medio y diga, yo voy a absorber el costo del retrofitting. Y entonces voy a hacer que un camión empiece a funcionar en terreno, logre demostrar en un pilotaje comercial, demostrativo, no un pilotaje para demostrar el concepto, digamos. El concepto está demostrado, absolutamente demostrado, funciona, pero hay que hacer un pilotaje comercial para ver todos los vaivenes que hay, toda la cadena, porque voy a tener que tener el hidrógeno, el almacenador de hidrógeno, el transportador de hidrógeno, los permisos para funcionar, qué sé yo, toda esa cadena hay que explorarla. Pero ese es un pilotaje comercial, eso es ingeniería, eso no es investigación. Sin embargo, se hizo investigación en esta materia, aquí. Corfo contrató financió 2 proyectos. Un proyecto de justamente camiones CAEX, que se llamó Combustión Dual Hidrógeno Diésel para camiones de extracción minero, que pretendía reemplazar un 60% del diésel por hidrógeno
en máquinas de combustión interna. O sea, iba a funcionar con 60% de hidrógeno y 40% de diésel. Mezcla, ¿eh? Significa que vaya a usar hidrógeno puro, diésel puro. Pero lo interesante que tiene, que tenía esta propuesta es que la máquina iba a ser capaz de funcionar solo con diésel o apretando un botón con 60% de hidrógeno y 40% de diésel, e incluso que podía llegar hasta 97%. 97% de hidrógeno y 3% de diésel. Pero el proyecto se casó con 60 para ser más conservador, precaviéndose frente a cualquier dificultad. Entonces, en este proyecto lo ganó esta empresa que se llama Alset. Alset es Tesla al revés. Es una empresa chilena que hizo todo el desarrollo de la tecnología dual en Austria y le tomó, no sé, algo así como 10 años, y hace 17 años que viene, ¿cómo se llama?, desarrollando esta tecnología. La tecnología fue probada, esa sí fue una prueba de concepto en un Aston Martin, en un auto de carrera. En un auto de carrera, creo que eran de 5.000 kilowatt-hora, no sé, por ahí. Ese auto de carrera corrió con 100% de hidrógeno y no reventó, y ganó el premio del año hace 17 años atrás, y lo corrió la Aston Martin cuando cumplió los 100 años de la empresa. Hizo esa historia con esta empresa Alset. Alset fue la que desarrolló toda la tecnología en la Universidad de Graz, en Austria. Y se enteró de este desarrollo, a Corfo, a través de Vitrán. Vitrán supo de esto. Vitrán fue allá a Austria a ver esta tecnología y convenció a la gente de allá de venir a explorar esto aquí en estos camiones. ¿Por qué? Porque estos camiones se echan como 3.500 litros de diésel al día. 3.500 litros de diésel al día. Saquen la cuenta de cuánto significa eso en hidrógeno. ¿Cuántos kilos de hidrógeno significa eso? Pues sabemos que son, ¿cuánto eran? Esa cifra era para grabársela. ¿Cuánto era la conversión? 33 y 13. No, ¿cuánto la conversión de la energía del diésel a hidrógeno? 1 kilo de hidrógeno es 42 litros de diésel, ¿esa parte? Eso. Al tiro salió, pues, ¿viste? Entonces, en hidrógeno hay que dividir por 342, los 3.500, ¿cierto? En vez de 3 toneladas de diésel son como 1.000 kilos de hidrógeno al día. 1.000 kilos al día. Eso es exactamente el tema. Por eso digo, vayan grabándose esta cifra, porque así uno puede rápidamente tener la sensibilidad de qué estamos hablando. Profesor, ¿Sí? ¿y por qué, si esto es tan gravitante y en los camiones diésel, por supuesto, o sea, de mineros que consumen un montón, en la industria naviera no ha avanzado prácticamente nada? Un buque consume al día hasta, no sé, 25 toneladas y mucho más incluso. Exactamente. Bueno, vamos a ir desglosando eso. Vamos a ir desglosando ese tema. Vamos a ir viendo cuáles son las barreras o cuáles son las brechas que han impedido que esta cuestión funcione. Pero ya va quedando clara la película.
esta misma, ¿cómo se llama? Lámina, mostrando para cómo viene la mano y por dónde viene la mano. Mira, la Corfo financió este proyecto con $20 millones, que fue el costo total del proyecto eran $20 millones. La Corfo puso apenas 6 millones de dólares. Aquí hay otra nomenclatura, ese M está puesto ahí como millones, el MM como millones, pero no es esa la historia. Hay mezcla de cosas aquí. Prefiero que vayamos precisando esto de K para kilo, de M para mega y así. Entonces, aquí está usada así, 2,6 mega son 2,6 millones de watts. Entonces, financió esta cuestión con 6 millones de dólares en un presupuesto a 5 años. Para eso se formó un consorcio en el que estaba la Católica, estaba la USACH, estaba CAP, BHP Billiton, NTT Data, Anglo American, Engie, Hydrogenics y Acciona. Es un consorcio. Esto funcionó como un consorcio. Junto con este proyecto se financió este otro también. Este otro se trataba de transformar el cargador frontal con una fuel cell, una celda de combustible, hidrógeno, para reemplazar el motor de combustión interna. Entonces reemplazaron el motor de combustión interna por un motor eléctrico. El motor eléctrico lo movían con una fuel cell. Un proyecto bastante más restringido, con la 10ª parte de potencia, 0,26 megawatts, son solo de 8 toneladas, o para, ¿cómo se llama?, para minas subterráneas, en fin. Y nuevamente aquí se formó un consorcio en que estaba la Universidad de Santa María, INDE, Ballard, NEL, Fraunhofer, Engie, Codelco, Aiche, y vayan sonando nuestros nombres. NEL es una de las empresas productoras de electrolizadores de las más grandes del mundo. Ballard, lo mismo, es una de las empresas más grandes del mundo en producción de fuel cells y de electrolizadores. INDE produce hidrógeno. Fraunhofer no produce nada, pero hace energía, hace investigación. Fraunhofer es investigación aplicada junto con Jülich. Son los institutos de investigación alemanes por excelencia. Jülich y Fraunhofer. Ambos están aquí en Chile. Hace más de 10, 15 años que están enquistados en las universidades como la Santa María y otras, ¿no es cierto? Pero son tremendamente activos. Están propiciando la investigación en todo lo que tenga que ver con el hidrógeno, con los fotovoltaicos, con esto, con lo otro. Ya se va armando el cuento. ¿Y qué pasó? Resulta de que después de un año de funcionamiento de ambos proyectos, ya otorgados y financiados y funcionando, al final del año, creo que fue 1 año y medio, alcanzó a funcionar 1 año y medio, 2 años, a lo más 2 años, resulta de que Corfo para este proyecto, alegando que no cumplió con ciertas, ¿cómo se llama?, exigencias. Para este proyecto también, la misma razón, o sea, cierta exigencia, se arma un quilombo aquí ¿cómo se llama?, litigio, porque hay una demanda legal por parte de Alsed sobre Corfo. Alsed tiene demandada Corfo, creo que es la única organización en Chile alguna vez en la historia de Corfo que ha sido demandada esta institución. Y tiene muchos visos de ganarla, la demanda, porque ya
han pasado como 2 años desde el cierre ¿cómo se llama? Del cierre del proyecto, y lo primero que intentó hacer Corfo es de exigir la boleta de garantía por los 20 millones, o en este caso por los 6 millones de dólares. Las boletas de garantía son unos 20 millones de dólares. Resulta de que apeló al Z la Contraloría de esto y ganó. O sea, la Contraloría le dijo no tiene por qué pagar la boleta de garantía. Y resulta de que después de 1 año de esa historia, Corfo tira a cobro la segunda boleta de garantía. Vuelve a pasar exactamente lo mismo, hace una, ¿cómo se llama? Una petición a la Contraloría ACET y vuelve a ganar el juicio. Y ya ha ganado 4 instancias judiciales, ALCE. 4 instancias judiciales contra Corfo. Y se espera que en 1 año o 2 años más se llegue a término con ese. Entonces, ¿qué pasó con este otro proyecto? No lo sé, pero estos no demandaron a nadie, pero le cerraron el proyecto igual. Entonces, lo que se está viendo es que hay una especie de, ¿cómo podríamos decir para que no sonara tan feo, digamos? Una especie de visión política estratégica del gobierno en contra de la aplicación del hidrógeno en esta cosa. Así de simple, así se ve. Por otro lado, no, el gobierno, a lo mejor ni siquiera el gobierno es el encargado de ese cuento. ¿A quién le molesta la incursión del hidrógeno en energía para transporte? ¿A A quién le los dueños de La COPEC. combustibles de combustibles fósiles, pues. Los dueños de combustibles fósiles, pues. No se demoraron 30 Exacto. segundos en cachar el mote, ¿ven? Entonces, ese es el cuento. Esto probablemente está muy dominado por los intereses Esto está creados un tema por las viciado. petroleras. Sí. Fíjense ustedes, además, un dato adicional. ¿Ustedes saben quién es el dueño de las OEMs de camiones, de estos camiones CAEX y de estos de los Caterpillar y todo eso? ¿Quiénes son los dueños últimos de esas cuestiones? Búsquenlo. ¿Cómo? Son los petroleros. A ver. Son las industrias Ok. petroleras las dueñas de las OEM de camiones. Ok. O sea, ellos venden las máquinas, venden el piano y venden la energía para tocar el piano. Un círculo vicioso. Un dato adicional. No, es que a los niveles de platas que se están involucrando aquí no es codicia, es sobrevivencia pura, digamos. Fíjense que una estrategia que están adoptando los petroleros ahora es se compraron a Hydrogenics, ese que está aquí. Este es Hydrogenics. Hydrogenics es una empresa fabricadora de electrolizadores. ¿Qué diablos hacen los petroleros comprándose a los fabricantes de electrolizadores? Y están haciendo ingentes esfuerzos para hacerse de todas las que tienen, ¿cómo se llama? Producciones de electrolizadores. Léanse, Nel, Ballard, qué sé yo. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Para mantener. De esa manera dominan el negocio. Todo lo que hay que hacer es retrasar, hay que frenar el desarrollo del hidrógeno hasta que desaparezca prácticamente el petróleo. En este periodo en el cual el petróleo viene de baja, qué sé yo, entonces lo que hay que hacer es frenar cualquier alternativa que deteriore el negocio del petróleo. Eso es. ¿O bien están haciendo la transición?
Es como tomaron una liana y tienen la otra ya tomada y Claro. no va a resultar. Claro. Exactamente. Entonces, hay muchos intereses creados entonces en esta cuestión. ¿Ah? Y eso hay que tomarlo como un insumo más, un elemento de juicio más, cuando uno empieza a desarrollar todas estas cosas. Ahora, ahondando un poquito más en el tema de los camiones, los camiones consumen en total, ya vimos ahí lo que significaba, eran como $1.000, 1.000 toneladas por camión. No eran, era 1 tonelada por camión, ¿no es cierto? Esa fue la cuenta que sacaron recién, ¿verdad? Porque eran 3.500 litros, 1.500 litros de diésel. Pero ¿cuánto era la cuenta, la equivalencia? 0,342. 3.42 litros de diésel por kilo de hidrógeno. Entonces se me van los litros de diésel y me queda eso en kilos de hidrógeno. ¿Cuántos kilos de hidrógeno son? Más o menos 1.000. 1000. Como 1.000 1000. kilos. O sea, 1 tonelada. 1 tonelada de hidrógeno camión. Día. 1 tonelada por día por camión. ¿Cuántos camiones hay en Chile? Ahí están, 1.592. Esa cifra antigua también. Porque a poquito andar aquí ya me estoy enterando de que en Chile hay como 2.000 camiones, que son como 2.200 ya. 2.200 cada vez. Cuando había 1.592 camiones, entonces necesitábamos 1.000 toneladas, que era 1 tonelada por cada uno, como 1.500 toneladas de hidrógeno diarias. Y la cuenta yo la saqué con 1.000. Imaginemos que no lo vamos a convertir todos, pero una gran proporción, esto está al 60% además. ¿Ah? Ojo que aquí hay una cuenta que es espuria, porque el reemplazo no es de todo el diésel, 1.500, sino que solo del 0,6 de esto. ¿Sí? El 60% dijimos. El 60% se iba a reemplazar eso. Entonces, estamos hablando de 3.500 por 0,6. Entonces, eso significaba más o menos 1.000 toneladas de hidrógeno verde, green hydrogen, por día. Lo que se necesita alimentar los 1.592 camiones CAEX que están en Chile. ¿Cuánto se necesita de potencia electrolizadora para generar 1.000 toneladas diarias de hidrógeno? Se necesita una planta de 2,2 gigawatts. Eso lo vamos a desglosar después, así ustedes van a ser los capaces de producir estas cifras y estos cálculos. Por el momento yo les adelanto que se necesita una planta de 2,2 gigawatts de electrólisis. Por supuesto, está energizada por una planta fotovoltaica, ¿no es cierto?, de 2,2 mínimo, 2,2 gigawatts, si no más que eso. ¿No? Necesito una planta fotovoltaica entonces de 2,2 gigawatts, necesito un electrolizador de 2,2 gigawatts y además una planta de osmosis inversa, reverse osmosis plant, de 10.000 toneladas de agua por día. ¿Por qué? Porque la relación es de 1 a 10. Si producir 1 kilo de agua necesita 10 kilos de agua. Perdón, 1 kilo de hidrógeno necesito 10 kilos de agua. 1 kilo de hidrógeno requiere 10 kilos de agua. Entonces, si voy a producir 1.000 toneladas de hidrógeno, necesito 10.000 toneladas de agua por día. Se ve harto, ¿ah? Uno diría, ¡ay, esta cuestión es imposible!
10.000 toneladas de agua, es una cachada de piscinas olímpicas de agua. Po. Pero créanme que esa cuestión es nada. Esas 10.000 toneladas de agua desalinizada, digamos, proveniente de la desalinización de agua de mar, es menos del 5% del agua que hoy día se desaliniza en algunas plantas en el norte de Chile. Menos del 5% de lo que desalinizan esas plantas para uso industrial en minería. O sea, la nada, el agua no es problema. Se ve harto ahí, suena harto, y dice, claro, si voy a usar 10.000 toneladas de agua por día, de agua del río Loa, por supuesto que no va a funcionar, porque lo seco al tiro. Pero si tomo agua del mar, no le estoy haciendo ni cosquillas al mar con esa tasa. Profesor, como dato, ¿Sí? la Water Supply de Escondida desaliniza 2,5 metros cúbicos por segundo que manda a la minera. Fíjate, 2,5 2,5 metros cúbicos. fíjate. O sea, son 216.000 metros cúbicos de agua por día. Fíjate. Mira qué interesante. ¿Y esa es Escondida? Esa de Escondida, sí, la que está ahí en el puerto de Coluso en Antofagasta. Fíjate. Repíteme la cifra. 2.500 litros de agua por segundo. 2.500. O sea, Y ahora la 2,5 querían ampliar, querían hacer la segunda fase de la planta. son 2,5 toneladas por segundo. ¿Sí? Sí, 2,5 toneladas por segundo. O sea, esto es sideral, pues. Esto sí que es grande. Fija. Entonces, de estas 10.000 toneladas, en realidad no es nada esa cuestión. Que es por día. Dividirlas por 24, qué sé yo. Entonces, no es cuestión. Se hace mucha cueca en la parte medioambiental, de que se van a consumir todo el agua. No, sí, no va a pasar nada con el agua. Además, la relación costo-beneficio es innegable. Po. O sea, ¿cuánto vale el agua y cuánto vale el hidrógeno? El hidrógeno vale $1 el kilo. $1 el kilo, ¿cierto? Y el agua vale $0,1 el kilo. Entonces, no hay justificación ninguna de preocupaciones por el tema. Entonces, teniendo esta visión, lo principal entonces, principal propuesta de transporte debería estar centrada en los camiones CAEX, en esto, en el hidrógeno como combustión dual. Ahí es donde debiera estar centrado el problema. Y está puesto en el tiempo, ya estaría entre el 2020 y el 2050, en este periodo de transición, donde se debería usar esta cosa. Preparando el camino probablemente para el uso de las celdas de combustible en electromovilidad, ¿no es cierto? Que se espera que sea del 2050 en adelante. En realidad, mucho más que el 2050. Yo les comentaba que fui a Malasia. En Malasia puso un ruso y una vietnamita, expusieron el tema del hidrógeno en Rusia y muy poco conocido el tema en Occidente. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia? Expone un muchacho, un profesional muy joven, hablaba un inglés exquisito, por lo demás, era el CEO de un consorcio de compañías rusas que cubrían toda la cadena de producción del hidrógeno, producción y uso del hidrógeno. O sea, estaban en los electrolizadores, en los fuel cells, en amoníaco, ¿cómo se llama? Sin fuels, toda la cadena, estaban todas las empresas y él era el CEO de esas empresas. Hace una exposición exquisita el muchacho, el primer día de un seminario de 3 días. Estábamos ahí porque
estábamos tratando de configurar la posición de la APEC para el hidrógeno. O sea, la APEC es la Asociación Económica del Asia-Pacífico, a donde Chile es miembro, junto con Perú, creo, y no sé, creo que Perú es el único otro miembro de la APEC. Ah, no, Estados Unidos está ahí, Canadá también. Entonces, no era menor el cuento. 24 países que estaban ahí reunidos. Habla este muchacho, hace una exposición exquisita, las pepereras en una maravilla, la cantidad de números que presentó, todo era una fantasía, pero terminó con una frase que a mí me llenó de alegría. Dice, mire, si alguno, después de toda esta maravilla que les estoy mostrando aquí, dice, si alguno de los presentes está, ¿cómo se llama?, ilusionado con que esta industria del hidrógeno va a partir en el 2030, qué sé yo, el 2040, no, vayan haciéndose moñitos, porque esta cuestión parte en el 2060 y más tarde aún. ¡Plop! Nos fuimos todos de espalda. Todos los que estábamos presentes nos fuimos de espalda, casi nos caímos de la silla. Pues sí, ¿qué diablos estamos haciendo aquí? ¿Para qué nos llamaron? ¿Para qué la PEC gastó plata en invitarnos y me pagó el pasaje y todo y la estadía allá, a cuerpo de rey? Para una cosa que va a partir en el 2060. No, este está loco. Y lo hablábamos con los malayos ahí, con el viejito este, el eléctrico que yo les comentaba. Dice, bueno, vámonos para la casa mejor, y estamos produciendo aquí. Entonces, a mí me dio alegría porque a mí me tocaba hablar el segundo día frente a toda esta multitud. Y estábamos hablando de que yo tenía que hablar 2 horas. 2 horas, una conferencia de 2 horas en inglés para esta gente que serán súper expertos en la materia. Entonces, me la dejó en el área penal el cabro la pelota. Porque partí diciendo, mire, yo voy a hacer una exposición diametralmente opuesta a la que hizo Denis, para mí ya era el cabro, ¿no? Denis, ayer, que dijo que esta cuestión partía el 2060 y posterior. Yo le dije, puede partir hoy día. Con lo que yo les voy a comentar, ustedes van a quedar con la sensación de que es posible hacerlo hoy. Pero es un tema estratégico, hay que vencer un tema político y hay que vencer ciertas barreras y el asunto podría estar hoy. Y entonces les mencioné el tema de la combustión dual. Pero ¿cómo se le iluminó la cara a esa gente cuando escuchó lo que yo hablé? Porque dijeron, nunca nadie nos había hablado que era posible meter el hidrógeno en una máquina de combustión interna y quemar el hidrógeno para que produzca agua en el tubo de escape. Nunca nadie le había hecho eso. Y ni Denis ni la otra niña de Vietnam dijeron tampoco algo en ese sentido. Todos estaban hablando de las celdas de combustible. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le han metido en la cabeza que las celdas de combustible son las que tienen que meterse porque son alta tecnología, son súper compactas, bla, 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 bla. Pero necesitan hidrógeno de 5G, o sea, 99.999% de pureza. Necesita una celda de combustible, que es un relojito que está hecho con materiales nobles, o sea, con plata, con oro, con iridio, con platino, que no hay prácticamente. Iridio se producen 7 toneladas al año. 7 toneladas al año, que no alcanzan ni para producir un giga de, ¿cómo se llama?, de electrolizador. Entonces, no hay metales nobles para hacer esta tarea. Profe, ¿Sí? disculpe, a petición del público, le quería recordar que estamos en la hora. Ya, perfecto. Qué bueno que me acordaste porque yo podría seguir toda la noche y estoy re entretenido. Bueno, quedamos aquí entonces. Ok. Este cuento, deseo mantener esto. He hecho mucho rayo. Voy a descartar.
Ahí está. Entonces, quedé aquí en la lámina de la propuesta del campo. Esta historia. ¿No? Lo hará entonces mañana en este mismo canal. Sí, profesor. Así es, profesor. Correcto, Les voy a hacer llegar las PPT en un rato. Así es que nos juntamos mañana a las 7. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muchas gracias. profesor. Muchas gracias. Agradezco. Hasta mañana, profe. Que vaya muy Chao, chao. Gracias. bien.